Quiero que ahora nos hable Rosario Castaño, que es psicóloga clínica y sexóloga del Instituto Palacios, y además de participar en múltiples foros, es vicepresidenta del Instituto de Psicoterapia Relacional. Ha dirigido su formación al conocimiento de los diferentes estadios por los que pasamos las mujeres cuando atravesamos este momento, cuando estamos con la menopausia o pre o post, en fin, todo este tiempo tan interesante, fijando y poniendo el foco en un asunto que coincidirán conmigo que no es un asunto baladí, que es el del bienestar sexual de la mujer durante la menopausia. Con mucha atención te escuchamos, Rosario. Gracias, Elena. Intentaré ser breve. En primer lugar, daros las gracias a todas las asistentes, también al Instituto de la Mujer por ceder estas instalaciones. También quiero dar las gracias a Montse Roura, que es la protagonista de esta historia, que yo sé las dificultades que ha tenido para sacar adelante este proyecto, que como ha dicho Carmen Plaza, son 9.000 mujeres, ¿no?, las que ya consultan esto. A mí me hacía ilusión cuando me dijo, habla sobre el sexo en la menopausia, cómo se vive en la menopausia. Y yo pensaba, que me pongo yo a hablar aquí de cuáles son las quejas que tienen, cuáles son las mayores dificultades, qué es una terapia sexual, cuándo se indica. Son preguntas que hacen las mujeres, ¿no?, en general a todas las edades y también en la menopausia. Y pensé, no quiero hablar de esto, porque esto se va a hablar mucho, se va a hablar detenidamente en las páginas de Ella y el abanico. Sí pensé y recordé cuando la primera vez que el doctor Palacios me encargó hacer un cuestionario a un grupo de psicólogas, éramos todas mujeres, un cuestionario en los años 80 para que viéramos cómo viven las mujeres españolas la menopausia. Y evidentemente en ese cuestionario no pusimos nada de sexo, o sea, ya estaban horrorizadas las mujeres porque la menopausia era un tabú, era un mito del que no se podía hablar. 30 años después podemos hablar de sexualidad, pero yo aquí quería centrarme en dos grandes puntos porque tengo solo 10 minutos. Uno, quiero mencionar lo que es los aspectos de la comunicación y lo que es la sexualidad en general, cómo la podemos entender. Yo creo que Montse Roura tiene una herramienta potente para dirigirse a las mujeres. Y cuando hablamos de comunicación, yo creo que tenemos que preocuparnos por el tema de la responsabilidad y el trabajo, porque en la comunicación no solamente buscamos información. Ahora mismo, de todas las edades, mujeres y hombres, y yo creo que de cualquier nivel social y cultural, económico, nos metemos online para informarnos sobre salud, sobre otros aspectos también, evidentemente. Entonces, ¿qué buscamos? ¿Información solo? Yo creo que buscamos información y comunicación. Y fijaros que el lenguaje, o sea, lo que se utiliza en los medios de comunicación es el lenguaje, pero el lenguaje solo, un 7% del lenguaje se ciñe solo a la palabra, a lo que significa la palabra menopausia, pero el 93% es comunicación, es decir, los gestos, la forma en que hablamos, cómo lo decimos, es la fisiología, es la mirada, es la relación, con lo cual tenemos, como os decía, una herramienta muy potente donde se va a hablar de muchos aspectos en esta página web, pero también se va a hablar, uno de esos aspectos, de sexualidad. Y la sexualidad también es digamos, un terreno muy potente, es un terreno muy significativo. ¿Por qué es muy significativo? Porque, fijaros, en la sexualidad ahora mismo, yo me meto en muchos foros, tener sexo es muy natural, tener sexo es fácil, tener sexo es sano. Yo digo, no, yo quiero algo más, quiero ver que estoy buscando otro tipo de información que no me quede solo en la palabra normal y en palabra sano, ¿no? ¿Por qué el terreno de la sexualidad es tan privilegiado? Para los psicólogos y los sexólogos es un terreno muy privilegiado para tratar a las personas, tanto mujeres como hombres, en la consulta. Y igual que un medio de comunicación como Ella y el abanico es un medio muy privilegiado. ¿Por qué? Os voy a poner simplemente una serie de puntos claves. Mirad, la sexualidad es un terreno privilegiado para estudiar a la persona por su intensidad, en primer lugar, porque se vive a través del cuerpo y, sin embargo, la sexualidad no viene prefigurada, no viene predeterminada por ser hombre o mujer. Pero, sin embargo, hay un dato curioso. Una niña o un niño, antes de saber qué es niño o niña, ya sabe los significados de género que implica eso. Es impresionante. O sea, antes de que yo sepa cuál es mi sexo, ya sé qué se espera de mí. A lo mejor coincide con mi cuerpo o a lo mejor no coincide. Por lo tanto, la sexualidad es un punto clave
donde vamos a ver cómo se vive una persona a sí misma y cómo la viven los demás, los de su entorno. En la sexualidad se pone de manifiesto el sentimiento que tiene uno mismo, el sentimiento que tiene uno mismo de sí mismo, y sobre todo se pone en juego la identidad, que tampoco viene predeterminada. A mí cuando la gente me dice, oye, mi identidad, la identidad no viene en el carnet de identidad, que se llama así, sino bien, la identidad se va configurando a lo largo de la vida, es flexible, y de hecho una persona, una mujer, un hombre de 50 años y una mujer en la menopausia natural puede ir cambiando de identidad, siendo siempre la misma. En la sexualidad siempre conlleva conflictos. O sea, no podemos quedarnos solo en la palabra normal y sano. La sexualidad lleva conflictos porque implica relaciones significativas. No significa, ahora el estilo de vida de una pareja ha cambiado mucho, pero siempre son relaciones significativas. Por lo tanto, una relación significativa siempre, aunque sea menos o más significativa, siempre conlleva conflictos, y yo creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar este tema. También la sexualidad busca el placer, o sea, esto es evidente, no lo podemos negar, pero por ejemplo los sexólogos hablamos de orgasto y orgasmo, porque fijaros que la palabra orgasto la empleaba una sexóloga francesa y yo se la oí en los años 70 cuando empecé a estudiar sexología y no entendía nada. Luego pude entender, o sea, una cosa es el placer físico, tener un orgasmo físico, y otra cosa es un orgasto. Y un orgasmo es el placer emocional. Y eso lo buscamos las mujeres y lo buscan los hombres, lo busca el ser humano. Yo creo que eso es importante para no quedarnos tampoco en la palabra normal o sano, así, a secas, ¿no? La sexualidad solo se puede estudiar si metemos el enfoque de género. Ya lo ha adelantado el doctor Palacios desde el punto de vista médico. En psicoterapia es muy importante incluir la perspectiva de género, porque los pacientes cuando vienen a consulta vienen con una serie de síntomas que pertenecen a su grupo social, que pertenecen a su forma de enfermar en su grupo social y pertenecen a su tiempo. Por lo tanto, el género no vamos a poder prescindir de él para trabajar la sexualidad. Y ya por último, quería señalar que la sexualidad está vinculada evidentemente a todo lo biológico, pero esto lo que hace es poner en juego toda una serie de relaciones significativas. Y a los terapeutas nos interesa mucho saber, por ejemplo, cómo asimila los mandatos de género una mujer, qué lugar ocupa la sexualidad en la familia de donde proviene, con qué pareja está trabajando, con qué pareja está trabajando, no, con qué pareja se está relacionando o se está trabajando. ¿Cuál es el ¿Con qué pareja está en la actualidad? Porque cada pareja, ¿qué le devuelve esa pareja a esa mujer de sí misma cuando están juntos? Porque es cierto que la sexualidad fundamentalmente tiene, lo que os decía, el placer emocional es una de las partes más importantes, porque el placer sexual tiene mucho que ver, y eso se ve en la menopausia. Yo ahora creo que hay tres grupos grandes de mujeres. La mujer que tiene menopausia quirúrgica, que puede ser de cualquier edad. La menopausia general, global, natural, donde hay una serie de una edad de entre 45 y 59, es en la eterna lucha, pero en el instituto queremos entre 45, 59, 60 años. Entonces, y está la menopausia, esa menopausia natural que no tiene síntomas, y muchas veces las mujeres nos confundimos, es que todo es natural, ¿tú para qué te quejas? Y está la menopausia con el síndrome climatérico, esa mujer que tiene sequedad vaginal y que tiene todos los síntomas que estoy segura que todas las de aquí habéis oído alguna vez y no quiero estar señalándolo. Por lo tanto, fijémonos en las mujeres que tienen problemas a nivel de sexología. Las dificultades más importantes son la falta de deseo sexual, los problemas relativos que tienen que ver con con los conflictos de pareja, problemas de pareja importantes, y sobre todo lo más importante y que más casos veo yo es el problema de la salud vaginal. Precisamente hoy se presentaba la menoguía de la Asociación de Menopausia, la menoguía sobre salud vaginal. Por lo tanto, yo creo que tenemos que pensar en lo biológico, no perderlo de vista y no olvidar lo emocional, teniendo en cuenta que lo emocional implica tanto la empatía, la ternura, el apego, como la capacidad para sobreponerse a las frustraciones. A mí me parece muy interesante porque cuando trabajo con pacientes veo que la salud mental muchas veces está en poder soportar la frustración y a la vez poder
disfrutar de las satisfacciones. Y muchas veces eso en la educación, sobre todo en mujeres de mi época, no nos educan a disfrutar de la satisfacción y siempre a soportar frustraciones. Yo creo que tenemos que educarnos en ese sentido, ¿no? Y quería terminar con una frase que me parece muy interesante que decía el poeta. Dice, el sexo es sexo, pero también es amor, porque el amor no es más que una historia que uno forja en su mente acerca de otra persona. Y uno sabe en todo momento que no es verdad. Por supuesto que lo sabe, por eso pone cuidado en no destruir la ilusión. Yo creo que tenemos que ser realistas, pensar en la parte biológica, pensar en el género y en lo social, y también pensar en todo el tema de la poética, de la metáfora, que es muy importante en el trabajo terapéutico. Y con esto yo creo que doy paso.